acabamos de mostrar los cortes que ya hicieron los trabajadores para sacar parte de lo que nos van a servir, y de acuerdo a lo que el maestro artesano que va a trabajar las 4 cosas, pues aquí sí pudieron salir 2 de cada cosa. Van a salir 2 bancos, 2 banquetas, 2 batellas y unos cuantos banquillos que van a salir en eso. Aquí lo puedo mostrar en la parte de donde estamos viendo el árbol. Aparentemente era un árbol solo, pero al cortar vemos que eran 3 árboles y se unieron con el tiempo, con el paso del tiempo. Inclusive aquí tenemos una huella donde estamos viendo que había uno de los frutos del cocoyol que cayeron. Entonces con los pasos del tiempo se encarnó, y aquí pueden ver los 3 árboles juntos. Y en este lado tenemos ya donde las batallas, donde van a salir las batallas, donde van a salir los bancos. Y entonces pues es así como nuestros antepasados utilizaban esos árboles. Como decía hace un momento, eso no se perdía, no se acababa como hoy en nuestros días, que cuántos árboles muertos que eran tan útiles para la vida, pero pues por no saber utilizar, por no enseñar el uso que se debe de dar, pues obviamente estos se quedan en el olvido, se quedan en el perdido, cuando son conocimientos que debemos de conservarlo, los conocimientos de nuestros padres, de nuestros abuelos, que no debemos de olvidarnos de ello, porque es parte de nuestra cultura, es la parte de nuestra identidad como cultura, como maya, pero sobre todo lo útil que es en la vida cotidiana de una familia. Entonces eso es lo que debemos de conservar. Aquí por mi ladito, en este lado, puedo mostrar que aquí puede salir unas banquetas, no tan grandes como las dimensiones que acabo de enseñar, pero sí aquí puede salir otra banqueta o otras cosas que pueden ser útiles para la familia. Entonces así como aprovechamos estos árboles, y con el conocimiento y la enseñanza del maestro José Mercedes Pech, vamos a tener lo que nosotros estamos proyectando en esos proyectos. Es llevar en los hechos, llevar los trabajos que hayan hecho, a eso estamos yendo y a eso estamos buscando y buscaremos juntos. Gracias. Para empezar ese trabajo se necesita trazarlo primeramente. Entonces acá pongo 25, acá 25 de esta punta también, y en la orilla pues dejo a 4 centímetros por 4 centímetros cada orilla. Para trazarlo entonces. Esta es la batalla que vamos a trazar. 28 de cabeza acá, 28 también. Entonces para que salga más a la medida. Después lo voy a trazar entonces. Esta es la orilla que va a llevar.
Bueno. Todo esto. Entonces acá voy a trazar el hueco. Tres para la punta. Bueno, de este lado todo esto para hacer el hueco lo vamos a hacer con hacha. Con hacha después alineamos con esta herramienta, con la azuela. Y no solo esto voy a trazar, sino hasta del otro lado. ¿Veis? Para que tenga forma, así como viene en la fábrica. Acá lo voy a trazar lo mismo. 3. Y acá voy a dejar una cejilla para las orillas. En las orillas es todo todo este pedazo lo vamos a quitar. Todo este pedazo lo vamos a quitar para que tenga una orilla. Una orilla de 4 centímetros.
Bueno, cuando queda terminado, en este pedazo va más grande. Corta más pedazos que este. Este le nada más para hacer el círculo a las puntas. Y entonces con esa herramienta voy escarbando. Así. Lados lo hago con machete o con un cuchillo muy filoso, que sirve para hacer figuras artesanías. Entonces con ello hago la orilla y después con machete entonces lo alineo parejito. De esta punta con la hacha entonces hago así para que quede redondo. Todo esto pues la herramienta principal es, como te lo diré, es el machete, el hacha. Entonces principalmente con ello hago ese trabajo. Y ya para dejarlo más fino entonces lo alineo con el cuchillo. Esta pieza pues ya está terminada. Sí. Este es un banco que sirve a las abuelitas de la antigüedad. Entonces, como ellos no tienen con qué moler el nixtamal, entonces usan metates de piedra. Entonces uno se pone su metate en esta orilla y la otra abuelita se pone su metate también en otra piedra. Uno lo está moliendo el nixtamal así y cuando ya es la primera pasada que dan al nixtamal y entonces la otra abuelita moja la masa entonces y lo vuelve a moler con el brazo del nixtamal. Queremos entrevistarnos sobre este proyecto Popular Ñamayo. Nos gustaría saber cómo comenzó este proyecto. Pues el proyecto vino de una idea muy fuerte para mí. La pérdida de mi madre es en el momento que yo le pierdo a ella, entonces esto sentí de que pues me dejó un espacio muy grande, o sea, vacío, vamos a decir así, con todo lo que ellos conocían, con lo que ellos sabían, con lo que ellos nos inculcaron, con lo que ellos pues prácticamente nos educaron, ¿verdad? Y entonces cuando yo pues pensé en comenzar ese proyecto, que es un proyecto tan maravilloso, donde pues, nuestra idea es rescatar todos los usos, costumbres, tradiciones y creencias de nuestros antepasados. Entonces a eso pues me motivó para hacer ese proyecto y pues estar en este momento. ¿Quiénes lo han apoyado durante este proceso? Pues ha habido muchas personas que se han sumado a ese proyecto. Realmente pues ha habido gente pues del gobierno estatal, federal, asociaciones civiles, pues conocidos, mucha gente se ha sumado a ese proyecto. ¿Qué es lo que ve para el futuro en este proyecto? Pues lo que yo veo en el futuro es que nuestros conocimientos de nuestros antepasados que no se acaban, que no se termina, hay que seguir inculcando a nuestros hijos, a las generaciones, porque pues
esta gente tuvo una educación muy profunda, inclusive en esa cultura que ellos vivieron, pues siento de que ellos es donde realmente manifiestan los valores y los principios del hombre. ¿Qué actividades tiene Pucula para ofrecer al público? Bueno, ahorita lo que nosotros estamos haciendo, cuando nosotros hablamos de rescatar los usos y costumbres y tradiciones, lo que estamos haciendo en esos momentos pues es tratar de llevar todos aquellos conocimientos de los abuelos ya en hechos. O sea, tenemos el asunto de la elaboración de la botella, del banco, banqueta, banquillos y también otros utensilios más que utilizaron. Entonces, puedo garantizar que es el único lugar aquí en Pucula, Aldea Maya Viva, donde lo cual yo soy el director general, es donde se está llevando a cabo. Considero que en ningún otro lugar lo están haciendo porque es un trabajo sumamente difícil. No es fácil buscarlo, no es fácil tener a la gente que puedan hacer esos trabajos. Es muy difícil. Hay mucha gente que puede decir que sí lo sabe, que sí lo conoce, pero llevar en los hechos ha sido una de las tareas más difíciles para mí como una persona que lleva a cabo esos trabajos. Su propósito de rescatar la cultura maya y sus costumbres es admirarlo y eso es palpable cuando visitamos Aldea Pucula Maya. Muchas gracias. Mucho gusto. Muchas gracias por habernos recibido. Mucho gusto. Siempre serán bienvenidos. Esta es su casa de ustedes. Gracias. Aquí estamos para servirles.